noches, amados hermanos. Continuamos pues ya en el último, en la última clase, clase número 7 de Aprendiendo a Ser la Iglesia, de este precioso discipulado. Vamos a ver el día de hoy, nos toca ver una iglesia con autoridad. Dios obra en la obediencia. Bien, pues vamos a iniciar esta última clase, no sin antes que mi hija Magdalena nos dé los 5 minutitos de repaso de la clase anterior. ¿Lista, hija? Sí, la clase 6 fue una iglesia discipuladora. El primer punto es: hagan discípulos y bautícenlos. En lo que recalca la frase ir y hacer discípulos. Lo que quiere decir que el Señor no nos envía a ser creyentes, sino discípulos suyos. La segunda frase que resalta es bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo es una imagen visual de lo que sucede a nivel espiritual cuando rendimos nuestras vidas a Cristo. Como dice en Mateo 28, 19. La tercera frase es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que quiere decir es necesario ser instruidos en todo el plan de Dios, que seamos discipulados, instruidos para que nuestro pensar y vivir cambien en todas las áreas. El otro punto es el que discipula. El compromiso del que discipula es instruir a sus estudiantes en toda la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17. Y en Hechos 14, 21 al 22 podemos observar una secuencia de verbos que nos ayudan a entender la tarea completa a la que somos llamados, los cuales son anunciar todo el consejo de Dios. El 2 es hacer discípulos, no solo creyentes. 3, volver para confirmados y exhortarlos, ¿verdad? Así como para saber que ya aprendieron. Sí. Confirmar, muy bien. El tercer punto que vimos es el ejemplo de Pablo. Pablo tenía tal compromiso de hacer verdaderos discípulos, los cuales complementaron su instrucción en tres años. Esto nos habla de que ser y hacer discípulos toma tiempo. Necesitamos ser pacientes, asegurarnos que en aquellos en los que estamos delegando funciones de liderazgo se están desarrollando tres rasgos indispensables que identificaron el ministerio de Pablo, los cuales son: 1, integridad; 2, interés; y 3, enfoque. El último punto que vimos es el compromiso de un discípulo. El proceso ordenado de los verbos mencionados en Hechos 2, 4, 42 nos enseña el desarrollo normal y saludable en la vida de un discípulo, los cuales son en el siguiente orden: 1, recibieron la palabra; 2, fueron bautizados; 3, se añadieron a la iglesia; 4, perseveraban en la doctrina; 5, comunión con la iglesia; y 6, oraciones, o sea, que están en las oraciones. Y el versículo a memorizar que vimos es: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 al 10.
muchas gracias. Vamos a poder observar esta clase en esta con esta porción de la escritura. Vamos a poder observar cómo la autoridad se manifiesta primero obedeciéndola, o sea, primero nosotros sujetándonos a autoridad y posteriormente prácticamente hacerla, cumplir la autoridad prácticamente, ¿verdad? Pero primero es obedeciéndola. O sea, vamos a empezar a observar estos detalles. Bueno, tenemos un objetivo ahí, y vamos a no sé por qué no encuentro la pestaña. Estoy nuevo aquí, pastor, perdón. Pero aquí andamos. Vamos a ver. Siempre cuando es el día de la presentación falla todo. Aquí apareció. Ok. Muy bien. Vamos a poner el objetivo. Tenemos como objetivo ahí aprender que no se puede vivir en el reino de Jesucristo sin estar bajo la autoridad delegada por Dios. Aprender que no se puede vivir en el reino de Jesucristo sin estar bajo la autoridad puesta por Dios, ¿verdad? Ok, muy bien. El versículo a memorizar está en nuestra hojita, pero aquí en el PowerPoint lo vamos a ver hasta el final, así que vamos a verlo hasta el final. Vamos a ver un pequeño speech aquí que dice que Dios obra en la obediencia. La iglesia tiene que ejercer la autoridad que Dios le ha delegado para llevar a cabo la gran comisión, Mateo 28 del 18 al 20, y el gran mandamiento, Juan 13:34. Con este fin es necesario que cada miembro del cuerpo aprenda a vivir bajo autoridad, así mismo ejercerla, ya que Dios obra en la obediencia. Así es como se manifiesta, y nuestro Señor Jesucristo no hizo la excepción, ¿verdad? O sea, siempre me gusta recalcar estas cosas de nuestro Señor, que sí, nos pide obediencia a su autoridad, pero siempre es grato saber que todo lo que Él nos pide, o sea, todo lo que Él nos pide, Él ya lo hizo primero. O sea, Él ya caminó primero, Él ya hizo el camino para que nosotros le siguiéramos. Entonces, en ese sentido, Él, de hecho, la Escritura lo declara. Vamos a ver en unos versículos más adelante que Él aprendió la obediencia, ¿verdad? Entonces se hizo obediente, y lo declara por ahí Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces Él ya lo cumplió primero, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, tenemos por ahí en la hojita qué significa autoridad, y aquí está en el PowerPoint, está autoridad, la palabra griega exousia, que es el 1849 del diccionario Strong, y significa, o tiene como significado, fuerza, influencia, influencia delegada, derecho, poder, potestad, ¿verdad? Es ese poder jurídico, ¿verdad? Ese poder que no es dinamita, que aunque lo tiene, pero en este caso la palabra es poder jurídico, o sea, permiso para, o autoridad para hacer las cosas, o mandarlas, ¿verdad? Ok, muy bien.
Continuamos. Muy bien, sigo como quiera en la hojita, seguimos ahí en la hojita. Ahí en la hojita dice, vamos a ver Juan 5:19, y dice así, que es prácticamente de lo que vamos a responder. Y dice ahí, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no, y está la rayita, es lo primero que vamos a responder, es no puede el Hijo hacer nada. O sea, las respuestas ahí primero es puede y después nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al, y la siguiente es Padre, al Padre, porque todo, exactamente, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ese es el versículo Juan 5:19, ya completo es, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Y así que este versículo nos dice que pues eso ocurre obviamente terrenalmente, pero nuestro Señor vino a hacer lo que el Padre le dijo, ¿no? O sea, vino a obedecer y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, ¿no? Y ese es parte del ejemplo que nosotros debemos dar a nuestros hijos como padres, ¿no? Porque los hijos van a imitarnos, y si nosotros estamos haciendo o comportándonos o dirigiéndonos de una manera distinta a la cual la Escritura no lo habla o no lo propone o no lo indica, pues no vamos a hacer no vamos a predicar con el ejemplo, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil, o más bien siempre es más fácil hablar que hacer, ¿verdad? O sea, cualquiera puede decir, no hagas esto, no hagas aquello, pero bueno, y tú, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil y pienso que más productivo predicar con el ejemplo, siempre siendo ejemplo, siempre siendo modelo, ¿verdad? Modelando a los demás con nuestros actos, ¿verdad? Y esos actos, pues, desde lo que estamos hablando, ¿no? La obediencia, o sea, la obediencia que vamos pues a practicar, ¿verdad? Muy bien, dice ahí en el PowerPoint, dice Jesús vivió bajo autoridad, Jesús llevó a cabo la redención de nuestros pecados estando bajo autoridad del Padre. Indiscutible, eso ya lo hemos visto en varios, ahorita los vamos a repasar, ahorita que sigamos continuando. Nuestro Señor vino a hacer la voluntad del Padre, está en muchos versículos establecido, y Él no vino a hablar su propia cuenta, sino lo que le dijeron que viniera a decir, y lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, este mensaje es hermoso porque no solo vino a dar un mensaje, ¿verdad? O sea, no solo vino a decir, les platico que esto y el otro, ¿verdad? Sino que, adelante, pásale. Buenas noches. Sino que ese mensaje significaba participar en la obra, y esa obra no iba a ser sencilla para nuestro Señor. Iba a dar su vida por los que creyeran en su obra, ¿verdad? Entonces, esto se está y es la manera que le plació a nuestro Señor salvar a los creyentes, ¿verdad? Por la locura de la predicación y de mostrar el mensaje que todo aquel que creyera en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pues sería salvo, ¿no? Tendría vida eterna.
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta aquí para continuar. Explícamelo de nuevo. Sí, deja preguntar al pastor a ver si tiene alguna duda para explicarle qué se trata. Perdón. Ok. ¿Algún comentario, pastor? No, todo está bien. Vamos avanzando. Buenas tardes. Okay. Continuamos. Bueno, seguimos. Número 2, dice ahí, vamos a... dice cómo someternos a la autoridad, ¿verdad? Cómo someternos a la autoridad. Y ahorita vamos a observar estos detalles. Muy bien. Voy a leer primero todo el PowerPoint y después nos vamos desglosando en la hojita para ir contestando lo que tengamos que contestar. Primero leo aquí en el PowerPoint y dice cómo someternos a la autoridad. Número 1, en sujeción voluntaria. Eso es primero. El Señor se despojó, ¿verdad? Se despojó en Filipenses 2:5. De hecho, si gustan acompañarme en sus Biblias a Filipenses 2:5 para observar estos detalles. De hecho, como vamos a ir como vamos a ir viendo varios pasajes, voy a leer de una vez del 5 al 11 en Filipenses 2. Leo todo el pasaje y lo vamos a ir desglosando ahorita. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, entonces observamos ahí en la escritura que en el número 1 dice que en sujeción voluntaria, o sea, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y ahí están los versículos del 5 al 9 que también los acabamos de leer, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. Jesús no nos dejó ejemplo despojándose de su autoridad. Jesús nos dejó ejemplo despojándose de su autoridad voluntariamente y tomando forma de siervo. Esto es importante que lo observemos porque primero es que él no estimó, o sea, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que por su voluntad se despojó. Y no solo eso, sino que según el versículo, tomando forma de siervo, ¿verdad? O sea, no tomó una forma de rey aquí en la tierra, porque pues él es Dios, ¿verdad? Y más sin embargo no se despojó de esa deidad, de esa naturaleza que tenía, ¿verdad? Entonces se despoja y viene en forma de siervo, ¿verdad? O sea, no en forma de rey, sino en forma de siervo. No más quería puntualizar eso. Entonces dice en el número 1, entonces la primera respuesta sería sujeción voluntaria, ¿verdad? Sujeción voluntaria. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿En la respuesta, hermano? Sí. Dice ahí, dice qué es lo que dice en la hojita, en sujeción voluntaria. Y luego dice, enseguida se despojó a sí mismo, y es lo que acabamos de ver en Filipenses 2,
Ahí lo anuncia del 5 al 7. Segundo, número 2, voy a ir al PowerPoint y luego ya vamos a la hojita a contestarlo. Dice compadecimiento, ¿verdad? Hasta la muerte. Ya lo leímos en Filipenses del 2 del 8 al 9. Jesús padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto Jesús lo exaltó hasta lo sumo. El padecimiento hará que se forme la imagen de su Hijo en nosotros, recordando que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que ya sabemos que Romanos 8:28 nos recalca eso, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El padecer, pues nos va, como dice ahí, nos va a traer el irnos pareciendo cada vez más a nuestro Señor. Nos va a ir conformando a su imagen, ¿verdad? Recordemos que las pruebas que nos vienen a nosotros fortalecen nuestra fe, nos producen paciencia, son de las cosas que hace, pero sobre todo nos va formando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues soportando las cosas que nos vienen, ¿verdad? Y sobre todo, pues por sobre todas las cosas es cuando padecemos por causa de la justicia, ¿no? O sea, cuando es por causa de su nombre. Muy bien, la siguiente preguntita o respuestita que vamos a tener ahí es con padecimiento, ¿verdad? Hasta la muerte. Y a veces pensamos y decimos, bueno, es que hasta la muerte. O sea, pues bueno, es que ¿cómo te lo explico? O sea, si Cristo ya me compró con su sangre en el Calvario hace 2000 años, hace más de 2000 años, el punto, hablo por mí, ¿verdad? El punto es que, pues yo no lo sabía, ¿verdad? Pero a los 42, 43 años de mi vida, me di cuenta de lo que había pasado. O sea, me di cuenta que yo estaba muerto. Iba rumbo a la muerte eterna. Ese es el punto. Y en ese momento me doy cuenta que Cristo pagó por mis pecados para yo ser libertado del pecado y de la muerte, y sobre todo de la segunda muerte, que es la destitución eterna de nuestro Señor, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de eso, pues simplemente digo, pues es que yo ya estaba muerto, o sea, yo ya estaba como Lázaro. Si el Señor no va a mi tumba y me dice, Juan de Dios, sal, yo no hubiera podido salir de ninguna manera. Entonces, yo ya estoy muerto. Padecimiento hasta la muerte, pues ¿qué más da? O sea, si el Señor, si va a hacer su voluntad en mi vida, adelante. O sea, no tengo más que temer, que reprochar, que decir. Yo ya estaba muerto. Y no solo muerto en esta vida, en el sentido de que pues vivías vanamente. O sea, vivías como un zombie, sin tener un propósito, sin tener algo firme a dónde ir, ¿verdad? Entonces, cuando naces de nuevo, te das cuenta que tu propósito ha cambiado y ahora verdaderamente tienes por qué vivir. Y la única razón y el único propósito de esta vida es glorificar el nombre del Señor y hacer su voluntad, que Él haga en nosotros su voluntad. Entonces, pues mi vida ya quedó atrás. O sea, mi vida esa ya quedó atrás, mis sueños, por lo que perseguía, lo que buscaba, todo eso quedó atrás. Yo todos los días le entrego al Señor mi vida y Él ahora va haciendo su voluntad en mi vida. Entonces ya no es mi vida, sino la vida que el Señor quiere que yo viva y por donde Él quiere que yo pase. Si Él me quiere llevar alto, me va a llevar alto. Si Él me quiere llevar bajo, me quiere llevar bajo. Si a veces me quiere llevar por un lado y por otro, me va a llevar por un lado y por otro. Pero todo sea para su gloria. Entonces, ya la vida no es mía, es de Él.
y él la compró con su sangre y ese precio es impagable. O sea, tú no puedes tener ninguna moneda de cambio para decirle, devuélveme mi vida, Señor, y pues aquí ahí te va una lana o algo X. No, es imposible. Ese precio es precioso y salió muy caro, ¿verdad? Y es impagable. Ok, siguiente respuestita ahí. Hermano, Dígame. una pregunta. Sí. Pues yo tengo, ¿qué será? Como casi 13 años que fui a una iglesia cristiana. Pero en el proceso, viendo esto, en el proceso de que va caminando uno, pues es la voluntad que Dios quiere. Pero a los últimos tiempos para acá, yo recuerdo que siempre usted está recalcando, y el pastor, y siempre, ¿verdad? Y en la palabra lo dice cuando estamos aprendiéndola, que Él nos compara como una planta. Y si ese brazo se corta, muere. Entonces, sí, también en el momento que si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra y estamos escuchando otra cosa, como el otro día le comenté, entonces yo le doy gracias a Dios y ese día porque le comenté, ¿verdad? Me dio esa confianza por comentarle, porque no pensé en qué me iba a decir o qué va a pensar de mí, ¿verdad? Y Sebastián y yo nos ha sido de reflexión. De reflexión, porque uno no lo ve de esa manera. Aunque está aprendiendo en el conocimiento, uno no lo ve de esa manera, hermano. Entonces, hoy en los días, o sea, ve a uno la diferencia, y yo le doy gracias a Dios porque de una u otra manera Él sabe dónde nos va a poner para alimentarnos, cómo va a venir ese mensaje a través de usted, ¿verdad? A través del pastor, y el hecho que estamos, o sea, siempre ha dicho el pastor y usted, ¿verdad? Y creo que así es, que no venimos por voluntad propia, venimos porque Él sí ha tenido esa misericordia. Entonces, y sí reconocemos que de todo lo que hemos, que podemos ver o aprender, el Señor nos dio ejemplo. O sea, nada vamos a descubrir, ¿verdad? Y muchas veces la gente piensa que, yo lo descubrí, no. Algo nuevo. Algo no, porque ya todo está escrito, todo, ¿verdad? está ahí. Sí, entonces no lo quiero comentar. Muy bien, gracias. Gloria al Señor. Ok, entonces vemos ya la última, la número 3 es en obediencia. Hebreos 5, 7 a 9. Perdón, sí, Hebreos 5, 7 a 9. En obediencia, aprendió obediencia. Voy a leer el PTT y para después ir ahí al escrito. Jesús en los días de su carne aprendió obediencia, siendo autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y vamos a Hebreos 5 del 7 al 9. ¿Me ayuda, hermanita Marta, con sí. Hebreos 5 del 7 al 9? Sí. Porque encontré mi Biblia. La traigo aquí en Hechos, no, Hebreos. Hebreos 5 del 7 al 9. Después de que está, perdón. Si no se apure, está después de Filemón. Ok. Pero está Tito y luego está casi hasta el último, sí. Ya está aquí. Hebreos 5. 1, 2, 3, 5. Del 7 al 9. Del 7 al 9, sí. Okay. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén, hasta ahí. Muy bien, gracias, hermanita. Así que ahí lo declara, ¿verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió obediencia. Y luego en el 9 declara, ¿verdad?, que habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces esa obediencia nos lleva a más cosas, ¿verdad? Obviamente que la obediencia viene siendo una evidencia, ¿verdad?, de que el Señor de que estamos siendo guiados por el Espíritu, de que estamos siendo encaminados por la palabra de Dios y que estamos siendo yendo en el camino correcto, ¿verdad?, cuando el Espíritu nos guía, ¿verdad? Ok, muy bien, así que entonces la tercera preguntita ahí, o la respuestita que está es en obediencia, ¿verdad? Aprendió obediencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí. Pues nuevamente yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el obedecer ha sido bendición y le doy la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Que nos pone las pruebas, ¿verdad? Como estaba comentando hace rato, nos pone las pruebas y esa prueba, ¿verdad?, produce fortalecimiento en esa confianza y en esa fe. Así es. Y eso es lo que nos permite vivir día a día, ¿verdad? El Señor nos va llevando de su mano. Este mes que pasó fue un mes muy difícil, pero con mucha enseñanza. Gloria a Dios. Muy bien, continuamos. Juan 13 del 1 al 12. ¿Perdón? Juan 13 del 1 al 12. Sí, Juan 13 del 1 al 12, ok. ¿Necesitas que te ayude? Sí, ahorita, espérame. Ok, vamos a ver cómo se ejerce la autoridad. Ahora vamos a ver cómo se ejerce la autoridad. Una cosa es cómo nos sometimos. Ya vimos que en sujeción voluntaria, que en padecimiento y en obediencia. Todas esas cosas van a ser parte del sometimiento. No, hay cosas que no, nomás quiero aclarar esto antes de entrar al ejercer. La sujeción es voluntaria, el padecimiento va a venir, va a haber cosas que cuando nos sujetemos no nos gusten, pero necesariamente tiene que ocurrir eso para que podamos practicar la obediencia, andar en obediencia, ¿verdad? Y pues eso, ese padecimiento prácticamente nos va a ir fortaleciendo y a ir formando conforme a la imagen de nuestro Señor, y en obediencia aprendiendo esta obediencia de quién, del que nos enseña, del Espíritu Santo, ¿verdad? A obedecer. Muy bien, entramos al 3, cómo se ejerce la autoridad. Juan 13 del 1 al 12. ¿Me ayudas, Laurita, por favor? Fuerte y claro. Dice Juan 13 del 1 al 12. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos.
Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Sí, era hasta el 12 puso ahí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, es que sigue, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Entonces vamos a ejercer, ¿cómo se ejerce la autoridad? Ya vimos lo que ocurrió en este pasaje, ¿verdad? Nuestro Señor estaba cenando, interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó la toalla, se la ciñó, agarró la tina y el agua, como quien dice, y se puso a lavarle los pies a los discípulos, a sus discípulos, o sea, a los que Él enseñaba, ¿verdad? Qué increíble manifestación de servicio lo que Él les estaba haciendo. Y si bien sí les estaba sirviendo, pero sobre todo les estaba enseñando, ¿sí? Así que si el Señor te dice que le sirvas a alguien, pues ¿pero por qué? Pues porque yo ya lo hice, ¿verdad? O sea, esa es la autoridad, ¿verdad? Que ejerciéndola, se muestra, ¿verdad? Se muestra. Ok, muy bien. Dice ahí en el PowerPoint, dice conocimiento, sabiendo, ¿verdad? La primer, ahí en la hojita, el primer respuesta es con conocimiento, sabiendo. El Señor sabía. Y bueno, pues, o sea, cualquiera puede decir, sí, pues es Dios y sabe, no, pero el Señor sabía porque pues le dieron una instrucción a Él, ¿verdad? Y Él no la desechó, no dejó de poner atención, sino que puso atención y sabía lo que iba a ocurrir, todas estas cosas, ¿no? Y así nosotros, primero, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad? Pues primero tengo que saber, ¿verdad? Obviamente, para ejercerla tengo que saber, tengo que conocer. Tengo que estar discipulándome, que tengo que estar maduro en la escritura, ¿verdad? Ir madurando, ir creciendo en la escritura, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí en el PowerPoint, dice, es necesario saber que el propósito de los hijos de Dios es ser formados a la imagen de Cristo y con esta imagen se multiplique haciendo discípulos, ¿verdad? Muy bien. Número 2 dice ahí en la hojita, con compromiso los amó hasta el fin, ¿verdad? Ahí dice también el escrito que vimos, y los había amado y los amó hasta el fin. ¿Hasta dónde? Pues hasta la muerte, ¿verdad? Siempre nos amó. Y entonces dice ahí en el PowerPoint Juan 13:1, ya lo leímos, y dice, es nuestro compromiso hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a nuestros discípulos a desarrollar una relación viva y personal con Dios, enseñarles a depender del Señor, ¿verdad? Esto es importantísimo, entender y recordar que somos dependientes de nuestro Señor siempre, ¿verdad? O sea, no una sola vez haber estado enemistado con Dios cuando hicimos la paz con Dios, sino que a partir de ahí comienza una relación nueva con nuestro Señor, con un propósito nuevo, y que cada mañana sus misericordias se renuevan y que dependemos de esa misericordia del Señor que se adjudique a nuestra vida cada mañana, ¿verdad? Cada mañana. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo bien por aquí, por acá? Muy bien. Muy bien. Seguimos. Número 3. Dice con enseñanza de la palabra. Si no te lavare. Esta situación de lavarlos es obviamente limpiarlos con la palabra, ¿verdad? Servir a los discípulos mostrándoles la palabra como es, ¿verdad? A veces
duele, pero mientras esté en la palabra y sea la verdad, hay que decirla y hay que mostrarla, porque nos va a hacer mucho más bien conocerla que ignorarla, ¿verdad? Hay gente que evita decir las cosas que suenan fuerte en la palabra de Dios, pero lo único que hacen es no están dando el tratamiento completo, digámoslo así, a sus discípulos, sino les están ocultando cosas, y eso lejos de hacerte bien, te va a hacer un mal, ¿verdad? Porque cuando venga la situación, la prueba o la situación que tú no quisiste mostrar, pues él simplemente va a decir, pues es que ese no es el Dios que me mostraron. Pues claro, lo maquillaban y lo manipulaban y lo modificaban a modo de que tú lo pudieras ver que solamente es amor y que solamente es bondadoso y bueno, ¿verdad? Pero nunca te enseñaron su justicia, su ira, su denuedo de él para decir las cosas, ¿verdad? Yo a veces pienso y observo en la vida de mi Señor cuando caminó aquí, y porque a veces le preguntaba a mi Señor, ¿hasta dónde debo de ser prudente, Señor, con tu palabra, verdad? O sea, porque a veces la palabra es fuerte, ¿verdad? Entonces, pues él me respondió, o sea, pues nomás mírame, o sea, obsérvame ahí, cuando me viste a mí ser prudente, cuando lo que tengo que decir lo tengo que decir, ¿verdad? O sea, va derechito y va rompiendo, su palabra va rompiendo y va quebrando, es como martillo que quebranta la piedra y como fuego consumidor, ¿verdad? Así es su palabra. Muy bien, ya escribimos el tercero, ¿verdad? Enseñanza, que es Juan 13 al 8, ya también lo leímos ahí. Y el cuarto es con servicio. Esa palabra después, dice ahí en el PowerPoint, después de que el Señor lavó los pies de sus discípulos, tomó el manto de autoridad. Para ejercer la autoridad es necesario primero servir a nuestros hermanos, es decir, que hayamos mostrado interés en que sus vidas sean transformadas, ¿verdad? Y esto es lo hermoso, ir creciendo como un cuerpo unido y nutriéndonos con los nutrientes de la palabra tal y cual son, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Sin adulterar esa leche o sin quitar y poner cosas. El Señor dejó su palabra para que nosotros pudiéramos ser salvos por ella, ¿verdad? Y es segura porque aunque ha sido maltratada, ha sido atacada desde el principio, y cuando digo desde el principio es desde el principio, o sea, la serpiente le dijo a Eva con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y le dijo otra cosa, o sea, una mentira, que verdaderamente Dios no había dicho eso. Entonces, la palabra de Dios ha sido atacada desde el principio, pero si mi Señor prometió que su palabra iba a permanecer para siempre, lo creo, y su palabra va a permanecer. Su palabra con la que nos puede salvar y con la que le puede dar vida a los suyos, va a estar para siempre, ¿verdad? Va a permanecer para siempre, así es. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Joel, ¿alguna pregunta? Todo bien. Muy bien, perfecto. Bueno, continuamos. Vamos al siguiente bloque, que es cómo se reconoce la autoridad. Hay una hojita y el PowerPoint nos dice reconocimiento de la autoridad. Es lo mismo, nomás. Vamos a poner aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Quiere que lo lea, hermano? ¿Es del 13? ¿Sigue Sí, o no? ahorita lo leemos. Sí, es del 13 al 17 es lo que vamos a leer ahorita. Sí, ¿cómo se reconoce la autoridad? Así que ya vimos el significado, que es el poder jurídico, cómo someternos a la autoridad,
con sujeción voluntaria, con padecimiento y con obediencia, ¿verdad? Tenemos que tener esos tres aspectos en el sometimiento de la autoridad. Simple y sencillamente cualquiera pudiera preguntar ¿por qué, verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque porque mi Señor así lo hizo, ¿verdad? Y así es como me lo mostró y así lo debo de hacer. Cómo se ejerce, ya lo vimos, que tenemos en el conocimiento, en el compromiso, en la enseñanza y en el servicio, ¿verdad? Todas estas características nos las mostró nuestro maestro cuando cenando se puso de pie, interrumpiendo su cena para lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo se reconoce la autoridad? El reconocimiento de la autoridad. Ahí en el PowerPoint, amor, ¿me ayudas a leer el pedazo que está ahí en el PowerPoint, por favor? Jesucristo reconoció su autoridad luego de servirlos suyos, lavándoles los pies, comprometiéndose a seguir su ejemplo y ser bienaventurados, no solo en el conocimiento, sino también en la obediencia a sus enseñanzas. La autoridad se impone. Es que está pegada. La autoridad no se impone ni se exige, sino que es reconocido por el cuerpo de Cristo. En Hechos 15:1, algunos que se mencionan son personas identificados que causan divisiones y buscan gloria para sí mismos. En Gálatas 4:17, los verdaderos servidores del reino buscan la unidad del cuerpo de Cristo, dando como resultado una iglesia unánime, obedientes. En Romanos 15:5. Por tanto, ¿también abajo? Está bien, aquí le leo yo. Por tanto, la autoridad de la iglesia se reconoce estando integrado al cuerpo de Cristo, buscando la unidad y la unanimidad y sometidos a la autoridad. Qué increíble, ¿no? O sea, es necesario, obviamente la autoridad se reconoce, no se impone, ¿verdad? Es lo que ya nos está mostrando esta escritura, sino que tú reconoces, o sea, puedes reconocer quién es tu servidor, quién es el que te sirve, quién es el que verdaderamente está en sujeción primero para que tú pues te sujetes voluntariamente, como el Señor nos lo mostró en los versículos anteriores. Muy bien, vamos a leer ahora sí, a continuar leyendo. Ahora sí me ayuda, hermanita Marta, Juan 13 del 13 al 17, para continuar respondiendo ahí. Sí. Bueno, más bien observando, porque ya hay unas pequeñas respuestas nada más. Dice, vosotros me llamáis... Sí, al final. ¿Sí? Sí, adelante, hermano. Ok. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Gracias, hermanita. Ok, muy bien, así que aquí nuestro Señor se manifestó, ¿verdad? Y dice que ustedes me dicen maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Dice, pues si yo siendo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, pues esto es lo que les pido, ¿verdad? También debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Pues porque ya te di el ejemplo, ¿verdad? O sea, porque ya te mostré cómo es, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a leer un poquito aquí Hechos 15:1. Joel, ¿me puedes ayudar con Hechos 15:1, por favor? Sí, aquí voy. Entonces, Hechos 15:1. Ajá. Ok, entonces 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no
Amén, gracias, Joel. Así que en este escrito decía que algunos judíos venían y les decían a los gentiles que se estaban convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que recibían el Espíritu y se integraban a la iglesia, les decían que tenían que circuncidarse, ¿verdad? Pero pues ellos venían de otra parte, nunca habían sido servidores o maestros de ellos, sino que venían a tratar de imponer sus... ¿Eran costumbres, hermano, o tradiciones? Tradiciones, eran tradiciones, así es, pero lo importante de esto era de que nuestro Señor había cumplido la ley con su propia vida, ¿verdad? O sea, Él es el cumplimiento de la ley y era lo que ellos no podían todavía entender. Como judíos querían judaizar a todo aquel que se integraba, o más bien todo aquel a quien Dios añadía a la iglesia. Ellos los querían judaizar, ¿verdad? Que se circuncidaran, que guardaran el sábado, que esto y que el otro. Y entonces eran de las cosas que no entendían, ¿verdad? Estos algunos eran así, ¿verdad? Vamos a leer también Gálatas 4:17. Gálatas 4:17. Hermanita Adriana, ¿me podría ayudar con Gálatas 4:17? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gálatas 4:17, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, tienes celo por nosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Amén, gracias. Así es, así que pues estos algunos, ¿verdad? Como está ahí en el PowerPoint, en la hojita, dice, los algunos que se mencionan son personajes, indefinidos. Esto ya lo vimos en Hechos, y los de Gálatas 4:17, los verdaderos servidores del reino buscan la unidad del cuerpo de Cristo, dando como resultado una iglesia unánime y obediente, ¿verdad? ¿Cuál es el que está leyendo, no? Como nos lo declara, 4:17 leímos. El Gálatas. Pero ahorita sí estoy en la hojita, ¿verdad? Ok. Ya estoy después de Gálatas 4:17, está ahí Es que dije dos. el speech. Muy bien. Y como dice ahí por Romanos 15 del 5 al 7, da una iglesia unánime y obediente. Vamos a leer Romanos 15 del 5 al 7. Ok, lo tengo y dice así, Romanos 15 del 5 al 7 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Así que así es como debemos de estar como iglesia, una iglesia unánime y obediente. Y obviamente unida, ¿no? Qué importante es eso, recibirlos a todos los que lleguen, entren y se congreguen, ¿verdad? Vamos a contestar las últimas preguntitas o las últimas líneas que están ahí a mero abajo. Dice: por tanto, la autoridad en la iglesia se reconoce estando como primero integrado al cuerpo de Cristo, buscando la unidad. Y la unanimidad. Y
sometidos a la autoridad. Si no podemos someternos a autoridad, pues tenemos mucho que platicar con papá, ¿verdad? Tenemos mucho que rasparnos un poco más las rodillas y humillarnos ante su señorío y reconocer que nuestro Señor puso autoridades espirituales en la tierra para cada uno de nosotros. Y que si no podemos sujetarnos a eso, o sea, algo está pasando, ¿no? O sea, difícilmente, porque el nutriente que vas a recibir lo vas a retener. O sea, no lo vas a dejar que entre, que fluya en tu cuerpo y que después pase a través de ti. Lo vas a retener porque no te quieres someter a la autoridad espiritual que el Señor ha puesto en esta tierra para cada uno de nosotros. Es importante reconocerlo. Es importante que también cada uno de nosotros pueda ver estos ejemplos que nos dio nuestro Señor Jesucristo para poder permitir que Él siga haciendo en nosotros lo que es bueno delante de Él, ¿no? Como Hebreos lo declara. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, pastor, no sé si tenga algún comentario, algo que agregar. Sí, darle gracias al Señor que nos recuerda todos estos principios de que somos el cuerpo de Cristo, que estamos creciendo en el conocimiento de su voluntad para poder manifestarle y simplemente dar el fruto, ¿no? de esa presencia. Yo creo que ese reconocimiento de la autoridad, ¿no? Primeramente, que es la que el Señor nos sobre la autoridad suprema de todo, que nos permite caminar sometidos a Él, pues, en cierta manera también siendo delegados por Él para ejercer la autoridad, ¿no? Sirviendo en el cuerpo. Yo creo que es el punto principal ahorita, ¿no? El estar integrados, saber cuáles son nuestras funciones, los regalos que Dios nos pone para esa gran comisión. Yo creo que toda esa obediencia, lo que estamos viendo es el producto de esa presencia de Dios. El hombre no tiene capacidad de una obediencia espiritual, solo está el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que caminar en esa comunión con el Señor para simplemente manifestar, ¿no? esa obediencia. Entonces yo creo que lo que el Señor nos quiere aquí siempre recalcar es eso, estar unidos, ¿no? Recibiendo del Señor ese lavamiento continuo que nos permite simplemente ver la presencia del Señor, ¿no? De lavar en nuestro parte común. Entonces estamos siendo participantes de ese precioso cuerpo de Cristo, ¿no? Con ese lavamiento. Entonces yo creo que ese es el ejemplo que nos da como iglesia de seguirnos lavando los unos a los otros, ¿no? Que tengamos ese ejemplo que el Señor nos dio y no solamente sepamos de estas cosas, sino seamos bienaventurados, ¿no? Que simplemente llevamos a cabo el Señor produce en nosotros. Que gracias al Señor sigamos guardando su palabra en la memorización de los versículos, ¿no? Yo creo que es el perfeccionamiento, ¿no? En la obediencia. A veces sí toca padecer un poquito el estar aprendiendo, ¿no? Los versículos, pero eso es para padecernos, ¿no? Para que ese padecimiento, ¿no? Resulte en ese parecernos, ¿no? Digo siempre, si padeces por Él, pues te pareces a Él. Así es. En ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que darle gracias al Señor en este tiempo que nos permitió recordar todas estas clases, todos estos principios y pues seguir adelante, ¿no? Seguir adelante en comunión con el Señor para que el Señor siga mostrando su obra en nosotros, ¿no? Así que gracias al Señor por ello y por lo que el Señor produce. Amén. Muy bien, gracias, pastor. ¿Alguien tiene alguna petición de oración?